El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en gran cantidad. El pobre no tenía nada, tan solo una pequeña ovejita. ¿Qué significa esta metáfora? Vamos a descubrirlo juntos en 2 de Samuel, capítulo 12. Qué gusto saludarte esta mañana. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX. Compártelo, coméntalo, dale alguna reacción y de esa manera otras personas sabrán de este plan. Y si lo estás escuchando por primera vez, solamente decirte que nuestra meta no es que nos oigas, sino que tú abras la Biblia, que tú vayas directamente a la palabra de Dios. Este es nuestro deseo más grande. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta el encuentro entre Natán, que es enviado por Dios, versículo número 1, a encontrarse con David. David está en pecado, ha cometido graves errores, pero no es consciente plenamente de su pecado. Entonces viene el profeta, Natán, y le cuenta una historia, una pequeña metáfora. Del versículo 1 al versículo número 4 presenta a un hombre rico que tenía todo, ovejas, ganado, tenía todo. Pero por otro lado, o muy cerca de él, había un pobre. Y este pobre tenía solamente una corderita que había comprado y la había criado como a una hija. Esto para esa época era muy común. Los corderos eran tomados como mascotas, así como hoy nosotros, pues los perritos o los gatos que los criamos, pues algunos más que otros, ¿verdad? Los crían muy en la casa como animalitos muy cercanos. Bueno, así pasaba en ese tiempo con los corderos. Y este corderito creció muy cercano, comía, dice, hasta del plato de su dueño, bebía en el mismo vaso de agua y estaba cerca y lo abrazaba siempre. Cuando el rico recibió un invitado, ni lo dudó ni lo pensó, fue y le quitó, le robó. Ojo con esa palabra, le robó a la única corderita que tenía su vecino y la hizo en un guiso para su invitado, para este caminante. Cuando escuchó esto, el rey David, versículo número 5, se encendió su furor en gran manera. Y aunque podemos creer que era porque a pesar de su pecado tenía un sentimiento de justicia, se considera más bien que era ese coraje, ese pecado que él tenía, mejor dicho, el pecado que él tenía lo estaba ahora colocando en otra persona. Es decir, su conciencia lo acusaba, entonces él sobrereacciona y dice, versículo número 5 y 6, vive Jehová que él es digno de muerte. Y mis amigos, eso no es así. Las leyes pues no dictaban que para ese tipo de errores, el de robarle una corderita a tu vecino, pues fueras digno de muerte. Como les digo, más bien era la sobrereacción por su conciencia, por su pecado, por su maldad que había cometido. El versículo número 6 dice que también tenía que pagar 4 tantos. Esto, fíjense que esto sí estaba en las leyes de Deuteronomios, de Levíticos, que una persona que robaba tenía que devolver 4 tantos. Y este dato es interesante porque nos deja ver que David conocía la palabra de Dios, pero estaba lejos del autor de la palabra de Dios. Y eso es muy común, más común de lo que quisiéramos o imaginamos. Mucha gente te puede recitar la Biblia o te puede recitar libros cristianos o te puede recitar consejos bíblicos, pero estar lejos de Dios y por supuesto su conciencia y su corazón lejos de nuestro Padre Celestial. Una vez que David ha catalogado a este hombre perverso, a este hombre que ha robado, lo cataloga como lo peor y dice que debe de morir, el versículo número 7, Natán, el profeta, le dice, tú eres aquel hombre. Fíjense qué forma tan didáctica, qué forma tan extraordinaria de demostrarle la maldad que David tenía. Como les digo, él no la había comprendido a su totalidad. Y entonces viene el reclamo de parte de Dios y le hace ver todo lo que tiene. Y mis amigos, esto es muy importante porque Dios tiene que recordarle a David y tiene que reprocharle y decirle todas las bendiciones que yo te he dado, de todo lo que yo te he rodeado, y no es posible que con todo esto tú me hayas menospreciado. Mis amigos, nosotros cuando nos alejamos de Dios
Y entre más lejos de Dios estamos, menos valoramos y menos nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Porque cuando nos alejamos de Dios, simplemente decimos, lo que tengo, lo tengo por mi esfuerzo, lo tengo por mis capacidades, lo tengo porque yo me he matado haciendo las cosas. Cuando más decimos que tenemos y somos por nosotros mismos, más nos damos evidencia de que estamos lejos de nuestro Creador y de nuestro Padre. Por eso el Señor le dice, mira todo lo que te di, versículo 7, yo te puse como rey sobre Israel, te libré. ¿Cuántos años te persiguió Saúl? Te libré de la mano de Saúl. ¿Cuántas veces en la oscuridad de la cueva de Adulam, cuando huías, cuando estabas solo, todo eso yo te protegí? Te di la casa de tu señor. Fíjate, le dice Señor a Saúl, dice, y te di sus mujeres. También, ojo con este dato, es muy importante, si fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Mis amigos, esto es un reproche, muy duro. O sea, si no te bastaba con todo lo que yo te había dado, te podía haber dado más. Te podía haber dado más, aún lo que ni necesitabas, aún aquello que fuera por puro gusto, por amor y por el cariño, yo te lo hubiera dado. Y mis amigos, esta frase es una frase que nos deja pensando cuántas veces Dios, en su amor, en su misericordia, como un Padre bueno, nos da todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, perdón. Nos rodea de todo lo que necesitamos o suple nuestras necesidades. Pero en su amor a veces nos añade aquello que es por un gusto de la vida, que nos da un poquito más para disfrutar de esta vida. ¿Podrías pensar en eso? ¿Podrías pensar que Dios ha suplido, pero muchas veces te da hasta un poquito más para decir, oh, Señor, gracias, esto ya no lo necesitaba, pero gracias porque lo quería disfrutarlo? Lo que aquí Dios le está diciendo es, David, yo te he dado todo, te he rodeado de todo. Pero versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Nuestra conducta habla de cuál es nuestro aprecio por Dios y por su palabra. La forma en la que nos comportamos dice más de lo que nuestras palabras quieren decir. David había menospreciado. Su pecado no era solamente contra Betsabé, contra Ahitofel, contra Urías, era contra Dios mismo. Mis amigos, cuando nosotros comprendamos que le debemos dar cuentas a Dios y nuestra conducta, buena o mala, es para con Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. También el versículo número 9 le vuelve a resumir lo que él ha hecho. Dice que tú mataste a Urías, tomaste a su mujer por tu mujer. Y fíjense, hace rato en la metáfora de las ovejas se estaba acusando a este hombre de robo. Eso es lo que David hizo. Y eso es lo que es el adulterio, es un robo. El adulterio es tomar algo que no te pertenece. Tomar el cuerpo, tomar a otra persona que no es tu cónyuge, es robo. Y le está diciendo, por todos estos pecados, de ahora en adelante, versículo 10, la espada no se apartará de tu casa. Qué terribles palabras para David. Dios no más que juzgarlo y más que traer una maldición sobre él, lo que está diciendo es, va a haber consecuencias porque tus decisiones van a afectar el futuro, porque tu carácter, porque tus debilidades van a afectar lo que viene. Y prácticamente le dice, lo que tú hiciste te va a pasar. Alguien va a tomar a tus mujeres, alguien va a meterse con ellas sexualmente, no a escondidas, lo va a hacer en público, a pleno sol, dice el versículo número 12. Y entonces viene aquí la respuesta de David, versículo 13. Pequé contra Jehová. ¿Sabes que eso es lo que se reconoce de David? David fue un hombre que, aunque había pecado, su corazón todavía era sensible a la voz del Espíritu Santo, todavía era sensible a Dios y él reconoce.
no solo por las consecuencias, sino porque entiende que ha pecado contra Jehová. Tanto es así que el versículo 13 dice: Jehová te ha redimido, Jehová te ha perdonado, no vas a morir. Lo que Dios está diciendo es: yo conozco tu corazón y sé que tu arrepentimiento es sincero. Sabes que el ser humano, para arrepentirse, no la tiene fácil, porque muchas veces se arrepiente por las consecuencias, por lo que pierde, por lo que va a suceder, pero no se arrepiente delante de Dios. Si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer. Si tuviera la oportunidad, volvería a cometer el mismo pecado contra Dios. Pero aquí Dios, que conoce el corazón de David, le dice: estás perdonado, yo te perdono, no vas a morir, pero va a haber una consecuencia inmediata, y la consecuencia es que tu hijo, versículo 14, que te ha nacido, va a morir. Sabes que las consecuencias de nuestros pecados no solamente nos alcanzan a nosotros, alcanzan a aquellos a los que amamos o a aquellos a los que están cerca a nuestra vida. Como habíamos dicho ayer, el pecado siempre traerá dolor. El pecado siempre va a romper, siempre va a destruir. El pecado siempre va a endurecer nuestro corazón, y a veces, cuando nuestro corazón se despierte, a veces las consecuencias serán muy amargas, y eso es lo que sucedió con David. Del versículo número 15 al versículo número 23 se dio un caso bien interesante que tiene que ver con, me parece que con la salud mental, me parece también que tiene que ver con conocer a Dios y su misericordia, porque en cuanto esto, David supo eso, versículo 16, le rogó a Dios por el niño, ayunó, pasó la noche tirado en el suelo, básicamente desconsolado y sufriendo. Y pasaron no solo un día, 2 días, pasaron 6 días. La gente, los ancianos, los líderes de la ciudad venían, hablaban con él, pero él no quiso comer, no quiso levantarse. De esa escena van a salir salmos que más adelante vamos a conocer. Y cuando llegó el 7º día, el niño murió, como Dios lo había dicho. Esta consecuencia fue desgarradora para David, pero cuando él vio que la gente murmuraba, entendió: el niño ha muerto. Le informaron, y fíjate, el versículo número 20 dice que él se levantó, se bañó, se puso sus mejores perfumes, se cambió de ropa, fue a la casa de Jehová, adoró al Señor, después regresó a su casa, comió y descansó. No hay nada más que hacer. Sus siervos y los ancianos se sorprendieron y dijeron: ¿qué está pasando? Pensamos que ibas a estar peor. Pero en este caso, David había hecho lo que era correcto. Aunque Dios había dicho: va a morir, él, como ser humano, pidió, lo puso en la mano de Dios, ayunó para tener claridad mental, para tener fortaleza. No es un sacrificio que Dios vea que yo me estoy muriendo de hambre, que yo me estoy aquí tirado para que Él diga: me voy a apiadar. No, Dios es un Dios de amor. El ayuno, la oración, la súplica no tiene que ver para cambiar el corazón de Dios, tiene que ver para cambiar nuestro corazón, para que estemos preparados para entender su voluntad, para que tengamos claridad mental de lo que Dios quiere. Se levantó, se perfumó, y dice la Biblia en el versículo 24 que una vez pasando esto, se allegó a su mujer. Esta es la primera vez que ahora sí se dice que es su mujer, a Betsabé, el cual tuvo un hijo, y este hijo se le llamó Salomón. Pero Dios envió un mensaje por medio de Natán y dijo: póngale Jedidías, que significa amado de Jehová. Y sabes que con el nacimiento de este niño queda claro que Dios perdona, que Dios olvida y que Dios nos restaura en medio de los grandes errores de la vida, en medio de los profundos errores de la vida. Dios perdona y da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una forma de levantarnos. Pero esto apenas es el inicio. De esto vendrán grandes sufrimientos a la casa de David por este error que ha cometido. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para ti esta mañana? De lo que hemos leído, ¿habrá alguna frase, alguna palabra, algo que tú necesitabas escuchar? Vuelve a leer este capítulo, vuelve a subrayarlo y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo escuche? Y el Señor te va a hablar.
Nuestro Padre, nos ponemos en tus manos, sabiendo que nosotros cuando pecamos, cuando nos alejamos de ti, podemos cometer errores terribles, podemos convertirnos en monstruos haciendo cosas horribles, haciendo sufrir y haciendo llorar a muchas personas. Por eso te pedimos que nos sostengas con tu gracia y con tu misericordia y nos ayudes a nunca soltarnos de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo.